Soy Carnero Fuentes, yo soy médico oncólogo, egresado también de la Universidad Católica de Santa María. Eh, Trabajo en la clínica Yesur, soy jefe del departamento de oncología y la unidad de investigación en dicha clínica. Y voy a tener a bien darles el curso de oncología dentro del capítulo de fisiopatología y la próxima semana el tópico de inmunología también, ¿sí? Entonces, vamos a dar las clases ahora, vamos a tratar dos tópicos ahora, o hasta tres tópicos inclusive, historia natural del cáncer y carcinogénesis, y este, mm, carcinogénesis química también. Y entre el día miércoles me parece que es la próxima sesión, ¿no es cierto? Déjeme chequear. El día miércoles y el Cierto. día jueves completamos los temas relacionados a oncología, ¿sí? Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpir la clase. Como yo voy a estar básicamente con el PowerPoint, no voy a poder estar viendo si levantan la mano o no. Pero si tienen alguna duda o algo no queda claro, pues inmediatamente interrumpen, me hacen la pregunta y la resolvemos inmediatamente, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar la sesión. Ustedes me confirman si están viendo la presentación o las diapositivas en modo presentación, por favor. Sí se ve, doctor. Ok, muy bien. Entonces, bueno, el cáncer en realidad no es una sola enfermedad, una sola patología, ¿no? En realidad el cáncer, la palabra cáncer engloba un grupo de enfermedades, ¿no? Que básicamente tienen dos características que son factores comunes entre todas ellas, ¿no? Una es el crecimiento celular que no está regulado, o sea, ha habido alguna alteración en los genes que tienen que ver con la regulación del crecimiento y la diferenciación celular. Y la otra característica que tienen estas patologías dentro del contexto de neoplasia maligna es de que tienen capacidad de invadir y poder diseminarse desde el sitio donde se originaron hasta diferentes partes del organismo, ¿no? Es decir, producir metástasis, ¿no? Entonces, como le digo, ya cuando uno va a entrar en el tema en particular de cada tipo de neoplasia, pues tienen características propias de cada una de ellas, ¿no? No es igual hablar de cáncer de mama, o hablar de cáncer de pulmón, o hablar de cáncer de estómago, en fin. Pero sí podemos decir que las características comunes son las que les he mencionado, ¿no? El crecimiento celular disregulado y la capacidad de metástasis. El cáncer constituye actualmente la segunda causa de muerte a nivel mundial, pero la proyección es de que va a constituir el cáncer en global la causa más frecuente de muerte prematura en el futuro, ¿no? Y vamos a ver algunos cuadros que así lo demuestran, ¿no? Eh, las proyecciones no son para nada alentadoras, ¿no? Las proyecciones nos dicen que la incidencia de cáncer va a ir incrementándose a lo largo de los años y esta carga de enfermedad va a afectar mucho más a países en vías de desarrollo, ¿no? Eh, y eso hay que tenerlo en cuenta porque la infraestructura que tenemos, ¿no?, en países como el nuestro para tratar este problema todavía es muy precaria. Nos falta equipos, no solamente para el tema preventivo, sino también para el tema terapéutico, ¿no? La cantidad, por ejemplo, de mamógrafos a nivel nacional no es la suficiente como para poder establecer programas de detección precoz de cáncer de mama con un buen nivel de efectividad, de eficiencia y eficacia, ¿no? Igual, por ejemplo, en la parte terapéutica tenemos escasez de equipos de radioterapia. Entonces, con el transcurso de los años se nos viene una carga a través de esta transición epidemiológica de incremento en la enfermedad neoplásica que indudablemente va a afectar mucho la salud pública y tenemos que, sabiendo eso, comenzar a prepararnos en cuanto a infraestructura, materiales, para poder comenzar a actuar tanto en el campo preventivo, promocional, como también en el campo terapéutico, ¿no? Y otra cosa importantísima que tienen que saber ustedes es que la mayoría o un buen porcentaje de neoplasias malignas son altamente prevenibles. Si bien es cierto, es una enfermedad genética, pero existen factores medioambientales
que en organismos que tienen esa susceptibilidad genética van a producir cáncer. Entonces, esos efectos, esos factores medioambientales pueden ser prevenibles para evitar el desarrollo de cáncer, ¿no? Y básicamente acá hay que enfocarse a tres cosas: tabaco, consumo de tabaco, nutrición y PBH, o sea, papillomavirus humano. Son tres elementos que los epidemiólogos, los servicios públicos, los oncólogos, todos los profesionales involucrados en el tema de cáncer tienen que abocarse. Si nosotros logramos erradicar esos tres elementos, podríamos prevenir hasta cerca del 50, incluso 60% de la incidencia de cáncer a nivel mundial. Estos son datos de Globocan del año 2020, son los datos más recientes. Globocan es una plataforma, ustedes seguramente que la conocen, es una plataforma donde se muestran datos epidemiológicos de cáncer a nivel mundial y muestran datos a nivel de regiones también en particular. Nosotros en Perú, según los últimos datos de Globocan, tenemos una incidencia aproximada de 176 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? En general. En varones, esta incidencia básicamente es de casi 170 por 100.000 habitantes. Y como ven ustedes aquí en el cuadro, se muestran las neoplasias más frecuentes que existen en varones en nuestro país, ¿no? El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en varones en Perú. Le siguen estómago, cáncer colorectal, linfoma no Hodgkin, ¿no? Y cáncer de piel no melanoma también, ¿no? Entre los más frecuentes. En mujeres, eh, la tasa de incidencia es menor que en varones. Estamos hablando más o menos de 83.6 por cada 100.000 mujeres. Y en nuestro país, perdón, este es el cuadro de mortalidad. Este es el cuadro de mortalidad en varones. Hemos visto que la tasa de incidencia más o menos de 170 y tantos por cada 100.000 habitantes, y el cáncer más frecuente en varones es próstata. En cuanto a mortalidad, el cáncer que más muertes produce en nuestro país en varones es el cáncer de estómago. Le sigue el cáncer de próstata, pulmón, colorectal y la leucemia, ¿no? En mujeres, la incidencia es aproximadamente 185 por cada 100.000 mujeres, y los cánceres más frecuentes son mama, coluterino, estómago, tiroides, colorectal. Y si uno analiza la mortalidad, las neoplasias que más muertes producen en mujeres son a la cabeza cáncer coluterino, estómago, en tercer lugar viene mama, pulmón y cáncer colorectal, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen un panorama de cómo es la epidemiología del cáncer en nuestro país. Eh, Esos son datos, por ejemplo, reportados en Estados Unidos, ¿no? Y difieren en cuanto a frecuencias de incidencia y mortalidad con los datos que les he presentado que se producen en nuestro país. Y eso básicamente porque hay una interacción medio ambiente genética. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, y ese concepto es muy importante. Interacción gen-medio ambiente, ¿no? No es igual la incidencia o prevalencia de determinadas neoplasias en una región que en otra, ¿no? Países en vías de desarrollo, en países como el nuestro, tenemos ciertos tipos de cánceres que producen mayor incidencia, mayor mortalidad, y por ejemplo en países occidentales o en Estados Unidos, la prevalencia o la incidencia es diferente que la nuestra, ¿no? Y básicamente son producto también de hábitos, ¿no? Factores medioambientales que van a promover la aparición de ciertos tipos de cáncer o promover la mortalidad mayor aún de otros tipos de cáncer, ¿no? Por ejemplo, les comentaba que el cáncer que más muertes produce en varones en nuestro país es el cáncer de estómago, y no es así en Estados Unidos, ¿no? Y esto básicamente porque nosotros tenemos, pues, alta incidencia, por ejemplo, de Helicobacter pylori, en fin, factores Epstein-Barr, ¿no? Elementos biológicos que pueden estar produciendo cierto tipo de neoplasia maligna en el estómago poco diferenciada o con peor pronóstico en relación a la que se produce en otros países, por ejemplo, ¿no? Por eso es importantísimo tener datos locales, datos epidemiológicos locales, para poder entender el panorama de las neoplasias malignas en cada región, ¿no? Para el 2018 se estimó que hubieron cerca de 9.5 millones de muertes a nivel mundial producidas por cáncer. Como les mencioné, el tabaco y la obesidad son las principales causas, y los principales factores de mortalidad por este tipo de neoplasia, ¿no? Son muchos factores que están ocurriendo, pero como les dije,
hay que enfocarse básicamente en tres, ¿no? En nuestro medio para tratar de disminuir la incidencia de esta neoplasia: obesidad, tabaco, papilomavirus humano. Y estas son tablas, son cuadros que muestran cómo va a ser el comportamiento de las neoplasias, de las diferentes neoplasias malignas, en países como el nuestro o en países en vías de desarrollo, ¿no? En países desarrollados, desde el 2018 a 2070 son algunas proyecciones. Como digo, el panorama no pinta tan bien, o sea, es decir, va a haber un incremento en la incidencia de neoplasias malignas. En algunas zonas va a haber una disminución de la mortalidad, eso gracias a que se van a diagnosticar en estadio más temprano, pero igual el tema está que va a ocurrir este incremento, y en países como el nuestro, que estamos adoptando estilos de vida, dietas de tipo occidental, por ejemplo, vamos a tener mayor incidencia de aquellas neoplasias que son frecuentes en Occidente, ¿no? Cáncer de mama, cáncer colorectal, ¿no? En fin, cáncer de próstata. Como ven ustedes, el cáncer de estómago, cáncer uterino, van a ir bajando poco a poco. ¿Por qué? Porque se está mejorando por los sistemas, por ejemplo, de saneamiento, ¿no? Y con el tema del cáncer cuello uterino, por ejemplo, el tema de la vacunación y todo ello, ¿no? Con el papilomavirus humano. Pero sí vamos a tener carga de otros tipos de enfermedades neoplásicas. Entonces, para conocer esto es importantísimo para irnos preparando en el futuro en cuanto a infraestructura y, en fin, conocimiento también, ¿no? Entonces, como les mencioné, el cáncer es una enfermedad genética, ¿no? Aparece como consecuencia de una serie de alteraciones somáticas en el DNA que culminan en una proliferación celular desmedida, ¿no? Ese es el concepto, digamos, que mejor explica la fisiopatogenia de esta enfermedad, ¿no? Alteraciones, mutaciones, o como se llaman actualmente, variantes, ¿no? Variantes somáticas, ¿no? Es decir, que ocurren en la mayoría de casos en células que no son germinales y que van a alterar determinados segmentos del DNA, que van a producir alteraciones en la síntesis de las proteínas que tienen que ver con la regulación del ciclo celular, ¿no? Entonces, hablemos sobre la carcinogénesis. Quizás la teoría que mejor explica el proceso de carcinogénesis en la mayoría de neoplasias es la teoría de la mutación somática, ¿no? Y esta teoría nos dice que la acumulación de múltiples alteraciones genéticas y epigenéticas también en una célula juegan un rol fundamental en la iniciación y en la progresión del cáncer. Entonces acá hay una palabra que hay que resaltarla, ¿no? Acumulación de múltiples alteraciones genéticas. Acumulación, es decir, se van dando mutaciones, ¿no? En un determinado periodo de tiempo, que se van acumulando y van alterando el fenotipo, no solamente el fenotipo de una célula, y lo van a ir transformando en una célula benigna, o una célula normal, perdón, en una célula maligna, ¿no? Con un fenotipo maligno. Entonces, como ven acá, las neoplasias se originan de una célula somática simple que ha acumulado múltiples mutaciones a lo largo de un periodo de tiempo en el DNA, variantes, y estas células que han ido acumulando estas variantes van proliferando, y al ir acumulando mayor número de mutaciones, se van produciendo determinadas clonas, que finalmente van a producir una clona con un fenotipo maligno, es decir, con una capacidad de proliferar en forma desmedida, y además, con el paso del tiempo, con la capacidad de poder diseminarse hacia otro órgano, es decir, producir metástasis, ¿no? Entonces, básicamente las fases de la carcinogénesis son tres: la iniciación, la promoción y la progresión. En la etapa de iniciación se produce un daño en el DNA de una célula somática simple, hay una mutación, sobre todo en algún segmento del DNA que tiene que ver con la codificación de una proteína que se encarga de regular el ciclo celular, es decir, de un gen supresor tumoral, ¿no? Entonces, esta célula que haya sido iniciada por algún factor, luego va a ser promovida, ¿no? Es decir, se van a producir más mutaciones, más variantes que se van a ir acumulando, van a alterar procesos como la apoptosis o el control del ciclo celular, y también va a activarse ciertos genes que les vamos a llamar ahora en este momento oncogenes, que van a tener que ver con la proliferación celular, ¿no? Como por ejemplo el factor de crecimiento derivado de plaquetas, o el factor de crecimiento del endotelio vascular, o el factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Luego continúa el proceso, se van acumulando mayor número de mutaciones, hasta que la célula finalmente adquiere la capacidad de poder migrar, de poder evadir
el sistema inmunológico, poder penetrar a nivel de los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos y poder implantarse en otros órganos, ¿no? Aquí donde lo que se va a alterar son genes relacionados con la angiogénesis, ¿no? Como el factor de crecimiento natatorio vascular o el factor de crecimiento fibroblástico. Perdón. Entonces, el rol de la selección clonal en el desarrollo y progresión del cáncer es muy importante que lo entiendan así, ¿no? Es decir, una célula normal es iniciada, esta célula normal se va a ir diferenciando, estas mutaciones o variantes van a ser transmitidas a las células hijas, ¿no? Se van a crear clones o clones de células que luego van a adquirir mayor número de mutaciones y se van a transformar en subclonas, ¿no? Y finalmente, en algún momento, ante la acumulación de tantas variantes, ¿no? Se va a producir el fenotipo maligno con la capacidad de crecer en forma desregulada, proliferar en forma desregulada y dar metástasis, ¿no? Actualmente se está estudiando mucho a las células, iniciadoras de estas subclonas, las que se denominan stem cells, porque se ha visto que estas células, que en un inicio han sido modificadas por algún factor o elemento externo o interno, son células que son capaces de repoblar nuevamente los nichos oncológicos cuando, por ejemplo, estos son atacados con tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia, ¿no? Entonces, es un campo actualmente donde se está estudiando bastante, ¿no? Donde se está dando resultados básicamente muy alentadores en el entendimiento de la fisiopatogenia de estas stem cells y cómo es que este conocimiento nos podría ayudar para actuar desde el punto de vista terapéutico. Entonces yo les hablé de los oncogenes, ¿no? Que son los genes que son uno de los tipos de genes que se está estudiando o se estudian para entender la fisiopatogenia de las neoplasias malignas. Estos oncogenes se derivan de los protooncogenes. Los protooncogenes son genes normales, ¿sí? Genes que existen normalmente en un organismo y que están relacionados con el tema de la proliferación de las células y con la diferenciación de las células. Funcionan bien y son encargados de esos dos aspectos fundamentalmente. El problema es que cuando estos protoncogenes son alterados por algún elemento que les va a producir mutaciones, reacomodaciones o amplificaciones, se van a transformar en oncogenes. Entonces el oncogen es el gen malo, ¿no? Es el gen que sí va a promover las diferentes fases de la carcinogénesis, ¿no? Ejemplos de oncogenes, por ejemplo, son el factor de crecimiento epidérmico o el factor de crecimiento de la insulina o el factor de crecimiento derivado de plaquetas o el neurotrófico o el fibroblástico o el endotelio vascular, ¿no? Como ven, estos oncogenes van a codificar receptores de membranas que se van a unir a sus ligandos. Casi todos los ligandos tienen el mismo nombre de su receptor, pero este receptor no necesariamente se une al ligando que tiene su mismo nombre, sino también puede unirse a otros tipos de ligandos. Pero una vez que el ligando se une a este receptor en su porción extramembranosa, se va a producir una serie de cambios a nivel intracitoplasmático que van a activar señales o vías de señalización intracelular que van a finalmente amplificar esa señal y van a producir en ciertos segmentos del DNA una síntesis exagerada de determinadas proteínas que van a tener que ver con el crecimiento celular, ¿no? Por ejemplo, una de las familias que mejor se ha estudiado de oncogenes es la familia de los receptores del factor de crecimiento epidérmico. Básicamente son 4 miembros, el EGFR1, 2, 3 y 4, o también denominamos ER1, ER2, ER3 y ER4. Como ven ustedes, son diferentes ligandos que pueden unirse a la porción extramembranosa del receptor de esta familia. Y una vez que se unen, por ejemplo, en este caso se une el receptor de EGFR, ¿no? Se une el ligando, este se va a unir a otro receptor de la misma familia, como ven acá, y se va a producir un fenómeno que se llama heterodimerización, ¿sí? Cuando un receptor se une a, a otro de su misma clase se llama homodimerización. En este caso se produce la heterodimerización. Y cuando se da la heterodimerización, como les he mencionado,
se activan una serie de señalizaciones fosfatasas a nivel de la porción intramembrana o intracitoplasmática del receptor, va a producirse un cambio en la conformación estructural de los mismos, y este cambio conformacional va a hacer que se activen vías de señalización intracitoplasmáticas, ¿no? En este caso, por ejemplo, la vía de la PI3K, ¿no? O la vía de RAF más quinasas, y estas vías van a amplificar esta señal emitida por el ligando, van a ir al núcleo de la célula y en el DNA van a promover la síntesis de proteínas encargadas de la proliferación celular, de la sobrevida de la célula, de inducción de la angiogénesis, en fin, todo lo que favorece a la replicación celular. Otro ejemplo, que se conoce bien es el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿no? Como ven ustedes, igual hay un ligando, que en este caso es el factor de crecimiento del endotelio vascular, que se une al receptor, se produce la heterodimerización, se activan fosfatasas intracitoplasmáticas y se activa una serie de vías intracelulares, ¿no? Segundos mensajeros, que van a producir finalmente la síntesis de proteínas relacionadas con la angiogénesis. Entonces, ¿por qué es importante estudiar y tener estos conceptos? Porque esto nos sirve no solamente para entender mejor la fisiopatología del cáncer, sino también constituyen elementos target o elementos blanco terapéuticos. Porque si yo conozco esto, pues se me ocurre idear algún tipo de proteína, en este caso le vamos a decir anticuerpos, ¿no? Anticuerpos monoclonales, que puedan, por ejemplo, colocarse en esta zona e impedir la unión entre el ligando y su receptor. Y de esa manera favoreceríamos la inhibición de la angiogénesis. Entonces, de hecho, existen ya antiangiogénicos que estamos usando actualmente en pacientes oncológicos, ¿no? Por ejemplo, bevacizumab, ¿no? O por ejemplo, inhibidores que van a interaccionar con las porciones intracitoplasmáticas y van a producirse inhibición de la señalización de segundos mensajeros. Por ejemplo, imatinib, sorafenib, en fin, que van de esa manera a disminuir o a regular la angiogénesis, ya sea a nivel extracitoplasmático o intracitoplasmático, ¿no? Entonces, por eso es importante que se conozcan todos estos conceptos. Entonces, las propiedades funcionales de los oncogenes son productos de oncogenes, los factores de transcripción, los remodeladores de cromatina, los factores de crecimiento, los receptores de factores de crecimiento, como lo hemos visto, los traductores de señales, los reguladores de apoptosis, ¿no? Y el otro tipo de genes que es importante conocer son los genes supresores tumorales. Estos genes también existen normalmente y son genes que tienen que funcionar, y cuando funcionan bien, lo que hacen es regular el crecimiento de las células, frenan la proliferación celular. El problema está que cuando se alteran o cuando ocurre alguna mutación, por ejemplo en P53, en P21, en P27, en fin, y se afecta la función o se inhibe la función de estos genes supresores tumorales, no hay quien frene esta proliferación, ¿cierto? Entonces, va a comenzar a ver, la célula va a comenzar a entrar en forma repetida al ciclo celular y va a haber una proliferación desmedida. Ahora bien, para que se altere la función de un gen supresor tumoral, tiene que perderse o alterarse la función de ambos laderos, ¿no? Es la teoría de los dos golpes, como de los dos hits, ¿no es cierto? Que ustedes seguramente han escuchado antes, y que es la que nos explica cómo un gen supresor tumoral deja de trabajar o funcionar para favorecer el desarrollo de una carcinogénesis, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de genes supresores tumorales. P53 es uno de los más conocidos, que es denominado el guardián del ciclo celular. Básicamente es una proteína, un gen que codifica una proteína, en este caso P53, que va a interaccionar con otras proteínas como P21, por ejemplo, que tienen como función, si es que ven alguna alteración, ¿no? Algún daño en el genoma de la célula, algún tipo de inestabilidad genómica, lo que hacen es detener el ciclo celular, ¿no? Inhiben a ciertas ciclinas o a quinasas dependientes de ciclinas, las inhiben, ¿no? Y de esa manera
frenan el ciclo celular y evitan que se produzca una proliferación alterada, una proliferación disregulada o una proliferación de alguna célula que está dañada, ¿no? El problema es cuando no funciona. Si no funciona, pues el ciclo continúa y las células comienzan a dividirse en forma desmesurada, ¿no? Entonces, como les había mencionado, y como se habían mencionado en el concepto de la definición de la teoría de la mutación somática, la carcinogénesis se explica por una serie de mutaciones o variantes que se van acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? Y van produciendo el fenotipo maligno de una determinada clona de células, ¿no? Y eso se explica muy bien, por ejemplo, cuando uno analiza la carcinogénesis del cáncer de colon, donde se va dando a lo largo de este evento una serie de mutaciones, pérdidas de genes supresores tumorales, activaciones de oncogenes, en fin, ¿no? Que van a llevar a un tejido normal, a un tejido hiperplásico, ¿no? Hacia un tejido displásico, y luego finalmente al cáncer y con la capacidad de invasión y metástasis. Entonces, esta teoría nos dice que las mutaciones son necesarias para el origen del cáncer, que el desarrollo del cáncer toma un largo tiempo, ¿no? Se va acumulando a lo largo del tiempo, que solo se origina en los tejidos que son afectados por los carcinógenos y que existen mutaciones que son importantes en este proceso carcinógeno, que se van a llamar mutaciones drivers, que tienen que estar sí o sí presentes para que se dé el desarrollo de la carcinogénesis, ¿no? Porque cuando uno encuentra una célula somática neoplásica y se la puede analizar o haces un secuenciamiento, vas a encontrar múltiples mutaciones, pero no todas son importantes en el proceso de carcinogénesis. Existen algunas puntuales, que son las mutaciones drivers, que tienen que estar presentes sí o sí para que se dé este proceso. E identificar esas mutaciones es importantísimo, esas mutaciones drivers, porque se constituyen también blancos terapéuticos que yo puedo atacar, ¿no? A través de tratamientos biológicos para también tratar pacientes con ese tipo de enfermedades, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, ¿y el resto de mutaciones? A esas le decimos mutaciones pasajeras y en realidad no influyen o no tienen mayor incidencia en el proceso de carcinogénesis. Se dice que se requieren de 6 a 7 mutaciones para el desarrollo de cáncer en una célula. Ahora, existen también otras teorías. No solamente está la teoría de la mutación somática para explicar el proceso de carcinogénesis, sino también existe la teoría del campo de la organización tisular. En realidad, más que ser teorías que se oponen una a la otra, yo lo tomo más como teorías que son complementarias, ¿no? Porque claro, hay casos en los cuales uno no puede explicar todos los eventos fisiopatológicos que ocurren con solamente una teoría, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a pensar, ok, si el desarrollo de cáncer requiere de múltiples pasos a lo largo del tiempo, porque hay neonatos que nacen con cáncer. Rarísimo, ¿no es cierto? Pero neonatos o seres humanos que ya nacen con cáncer, ¿no? O niños con cáncer, ¿no? Entonces, porque si uno solamente se queda con el concepto de lo que es teoría de la mutación somática, pues no habría cáncer en niños, no habría cáncer en lactantes. Y claro, es rarísimo, pero sí los hay. Entonces hay otras teorías, ¿no? Teorías epigenéticas, mutacionales, en fin. O la teoría del campo de la organización tisular, que nos dice que el cáncer se origina por la disrupción de interacciones celulares en el tejido o con el tejido adyacente, ¿no? Lo cual está mediado por señales químicas, intracelulares, por fuerzas mecánicas, por cambios bioeléctricos. Nos habla más de que el problema no es tanto en la célula, sino es en el medio donde la célula vive. Que el problema se origina ahí, en el medio extracelular, ¿no? Hay cambios en las fuerzas eléctricas, mecánicas, bioeléctricas, ¿no? Que finalmente esos cambios van a alterar a la célula, ¿no? Y producir las mutaciones somáticas. Entonces, la mutación somática, según esa teoría, las mutaciones no son la causa, sino es un efecto de lo que del daño que se produce en la célula por un medio ambiente hostil,
¿no? Entonces, esta teoría nos dice que las mutaciones no son absolutamente necesarias para que se produzca carcinogénesis, que el cáncer puede originarse en tejidos que no están afectados por carcinógenos y que la inestabilidad genética es un bioproducto de la carcinogénesis, ¿no? Básicamente nos explica de esa manera. Entonces, acá este gráfico es muy ilustrativo porque básicamente nos dice que el cambio es acá, a nivel del medio extracelular, ¿no? Hay un evento carcinogénico y ese evento carcinogénico, estas alteraciones bioeléctricas, en fuerzas mecánicas del medio que está dentro de las células, va a afectar finalmente al epitelio y esto va a producir pues las disregulación, la metaplasia, displasia, en fin, que va a llevar hacia un carcinoma, ¿no? Entonces, básicamente también acá, ven, esta es la teoría de la mutación somática, el cambio se produce acá, y esta es la teoría del campo de la organización tisular, donde el daño se produce en este segmento. Este es un cuadro donde básicamente nos habla de las características de cada una de estas teorías para que ustedes lo puedan repasar con más calma, ¿no? Y finalmente, estos son las características, los hallmarks del cáncer, ¿no? Donde este es un gráfico que ustedes lo van a encontrar en todos los textos de oncología, ¿no? Donde se ve cuáles son las características de las células neoplásicas, ¿no? Como les había mencionado, adquieren las capacidades para tener una proliferación sostenida, hay una disregulación energética celular, se resisten a la apoptosis, ¿no? Son capaces de inducir genes que tienen que ver con la angiogénesis, eh, pueden activarse, tener la capacidad de invadir, de ir hacia otro órgano, producir metástasis, ¿no? Son células inmortales y además son células que evaden ciertos supresores del crecimiento y evaden y son capaces en el momento de evadir también la respuesta inmunológica, ¿no? Y de esa manera producir la enfermedad neoplásica. Y es importante conocer estas características porque absolutamente todas constituyen blancos terapéuticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, actualmente un área donde se está trabajando bastante, donde se ha visto resultados muy alentadores en pacientes con enfermedades avanzadas, es la inmunoterapia, ¿no? O sea, se ha analizado cómo es que las células neoplásicas son capaces de evadir el sistema inmunológico y de esa manera, pues, se han comenzado a sintetizar proteínas, anticuerpos que tratan de inhibir ese freno, o quitar el freno del sistema inmune que ha sido opuesto por señales de las células neoplásicas y de esa manera activar al sistema inmunológico de la persona para que pueda atacar a las células neoplásicas que están en su organismo, ¿no? Y son tratamientos en algunos casos que se están aplicando como monoterapia, en otros en combinación con quimioterapia o radioterapia o tratamientos biológicos y que nos están dando buenos resultados en poblaciones bien seleccionadas, ¿no? Pero así como existe esto en el campo de la inmunoterapia, también existe en los demás campos donde se están estudiando y se están probando cada vez mayor número de fármacos para incrementar el arsenal terapéutico contra esta enfermedad. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, ¿siguen ahí o ya están? Sí, doctor. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Todo claro, ok. Vamos con la siguiente clase. Esta clase es un complemento al anterior porque básicamente nos habla del proceso de carcinogénesis producido por los factores químicos y el rol que tienen estos en diferentes neoplasias, ¿no? Por ejemplo, para neoplasias como pulmón, mesotelioma, cáncer de orofaringe, cáncer de vejiga, en fin. Entonces, el tema de elementos medioambientales y la ocurrencia de cáncer es un tema que ya se ha venido dando hace décadas, siglos, ¿no? Siglos atrás por observaciones, básicamente, ¿no? Para Celsus y Agrícola, por ejemplo, observaron que el cáncer de pulmón era causado por uranio y radón. Ramazzini en 1700 observaba mayor frecuencia de cáncer de mama en monjas y se preguntaba por qué se producía esto. Hill en 1761 reportó la relación que había entre tabaco y cáncer nasofaríngeo. En 1895
se hicieron reportes sobre la ocurrencia de cáncer de vejiga y la exposición a aminas aromáticas, ¿no? En 1915, investigadores japoneses reportan el cáncer de cutáneo luego de la aplicación tópica de carbón de alquitrán de hulla en orejas de conejo, por ejemplo. Entonces ya es un tema que tiene bastantes antecedentes históricos, ¿no? Quizás uno de los tópicos de la medicina y la oncología más importantes y que siempre merece la pena recordar es que ocurrió en el siglo XVIII, ¿no? Un médico, Percival Pott, observaba que aquellas personas, trabajadores que se encargaban de trabajar en las chimeneas, desollinar el hollín que se producía en las chimeneas, todo, esa población, los trabajadores en particular, tenía una alta incidencia de cáncer cutáneo en el escroto y hizo esa observación, ¿no? Y se preguntaba por qué, cuál era el factor ahí que estaba produciendo este problema en este grupo ocupacional, ¿no? Y se dio cuenta que probablemente, dijo de repente, si todos son trabajadores, ¿no? El hollín, estos elementos de carbono, algún daño debe estar causando, ¿no? Entonces, este, ordenó o recomendó que todos los trabajadores, después de que cumplían su jornada laboral, vayan a su casa y se bañen, ¿no? Se bañen. Y a lo largo de los años se observó la incidencia, cómo fue disminuyendo radicalmente de este tipo de cáncer en este grupo ocupacional, ¿no? Una medida tan simple, producto simplemente de la observación, ¿no? Entonces, acá tienen este cuadro donde se muestra, por ejemplo, algunos tipos de cáncer como el de pulmón, o el de pleura, o de cavidad oral, esófago, cáncer gástrico, colon, hígado, en fin, y algunos elementos químicos que se han relacionado con la ocurrencia de este tipo de neoplasia, ¿no? En pulmón, pues, ustedes saben muy bien que el humo del cigarrillo es que el tabaco es la principal causa de cáncer de pulmón. Y no solamente cáncer de pulmón, sino también cáncer de cavidad oral, cáncer de esófago, ¿no? Cáncer de vejiga, en fin, por donde vaya, por donde circule los carcinógenos del humo del tabaco, ahí va a producir cáncer, ¿no? Entonces, pero también existen otros elementos en el medio ambiente, como el arsénico, el asbesto, ¿no? Que producen otros tipos de neoplasias, como por ejemplo el mesotelioma maligno, ¿no? En el caso de cáncer de pleura, ¿no? Entonces hay una serie de elementos químicos, como por ejemplo las aflatoxinas, eso es muy importante en el Asia, por ejemplo, que tienen un rol relevante en la ocurrencia de ciertas neoplasias, como el caso, por ejemplo, de aflatoxina y cáncer o hepatocarcinoma, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía. Es importantísimo que ustedes tengan siempre presente el concepto de interacción gen-medio ambiente, ¿no? Y existen en realidad pocos estudios que analizan esta interacción gen-medio ambiente, ¿no? Y sería interesante que si alguno de ustedes tiene alguna predisposición de hacerlo, pues pueda diseñar estudios o participar en estudios de esa naturaleza, ¿no? Y es básicamente entender por qué a ciertas personas les da cáncer y a otras no. O sea, por qué si yo les digo que el tabaquismo es un elemento importantísimo en la ocurrencia de cáncer de pulmón, pues no todos los fumadores tienen cáncer de pulmón en realidad, ¿no? Claro, la mayoría de cánceres de pulmón son producidos por el tabaco, pero no todos los que fuman desarrollan cáncer de pulmón. Entonces, aquí hay una interacción, ¿no? Entre genes y medio ambiente, ¿no? Hay ciertas personas que tienen esta predisposición, ¿no? Eh, por ejemplo, algunos que tienen polimorfismos en determinadas enzimas que se encargan de metabolizar estos carcinógenos, ¿no? Tendrán mayor predisposición de desarrollar determinados tipos de neoplasias cuando se exponen a estos carcinógenos que otros que no tienen estos polimorfismos, ¿no? En fin, entonces son elementos que uno tiene que evaluar y tener siempre presentes y es interesantísimo evaluar este tipo de estudios, ¿no? Que evalúan la interacción gen-medio ambiente. Entonces, dentro de los carcinógenos químicos, los mejores estudiados son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, sin duda, extraídos de combustibles fósiles, productos de combustibles incompletas, presentes también en el humo del cigarrillo. Ah, También existen productos sintéticos, componentes naturales de la planta, sin microbios, la aflatoxina, por ejemplo, ¿no? O los mismos fármacos, incluso fármacos citostáticos, la quimioterapia, por ejemplo, si bien se utiliza para tratar cáncer, pero también puede producir con los años
disregulaciones en las células que pueden producir segundas neoplasias, ¿no? En un paciente que ha recibido este tipo de tratamiento, ¿no? Esto lo he visto en muchos casos, por ejemplo, de niños con leucemias o tumor de Wilms, ¿no? Tratados con regímenes de quimioterapias durante meses y que después a los 20 años, 30 años desarrollan otro tipo de neoplasias, ¿no? O pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama que reciben radioterapia, ¿no? A nivel del tórax para tratar la enfermedad. He visto algunos casos, por ejemplo, que a los 5 o 6 años desarrollan sarcomas, ¿no? En la herida o en la zona donde se aplicó la radioterapia, ¿no? Entonces, son todos elementos que pueden producir neoplasias malignas. Entonces, como les mencioné, el primer paso de la carcinogénesis es la iniciación, ¿no? O sea, es decir, algún elemento, un carcinógeno, que va a producir un daño irreversible en el DNA de una persona, de una célula, ¿sí? Ahora, luego, básicamente, esa célula que está ya dañada por algún elemento externo o interno, porque también existen carcinógenos intrínsecos, por ejemplo, los estrógenos son carcinógenos, pueden comportarse en algún momento como un carcinógeno intrínseco. Entonces, esa célula que ya está dañada, si es expuesta a un elemento promotor, va a desarrollar tumor, como ven acá. Una célula dañada, expuesta a un elemento promotor, desarrolla tumor. Una célula iniciada, dañada, pero que no se expone a un promotor, pues no se desarrolla el tumor, ¿no? Y como le dije, este daño ya es irreversible, ¿no? Se produjo el daño en la célula y ya eso no va a cambiar. Entonces, puede ser que la persona o la célula haya sido expuesta a este daño. Este daño ya se produce en el DNA, se transmite a sus hijas, a las células hijas, y luego, con los años, o sea, no desarrolla cáncer, pero a los años puede haber algún elemento promotor al cual se expone esta célula que está dañada y se produce también cáncer, ¿no? Y funciona de esa manera. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, una célula se expone primero a un elemento promotor y luego un elemento iniciador? Pues no se produce el tumor, como ven acá, ¿no? O solamente es expuesta a elementos promotores, tampoco se produce tumor, ¿no? Y lo otro también es el periodo de tiempo, ¿no? Si una célula que está dañada se expone a un elemento promotor, pero digamos que en cantidades pequeñas y con intervalos de tiempo prolongados entre una y otra exposición, la probabilidad de que se produzca tumor también es muy baja, ¿no? Entonces, este es el esquema general de los acontecimientos en la carcinogénesis química, ¿no? Tenemos un carcinógeno y la mayoría de carcinógenos sufren eh, un proceso de toxificación para ser excretados, pero en este proceso de toxificación también se da una activación metabólica, es decir, este carcinógeno en su forma, digamos, inicial no produce mayor problema, pero cuando es expuesto a enzimas metabólicas, ¿no? Para poder eliminarlo o excretarlo, se pueden producir productos intermedios, ¿no? Que se llaman productos intermedios electrofílicos, que son productos de la activación metabólica de estos carcinógenos. Y estos productos intermedios electrofílicos son los que se van a unir al DNA. Y en el DNA van a producir alteraciones, ¿no? Por ejemplo, mutaciones, o van a producir, por ejemplo, rupturas en la cadena, en una sola o en ambas cadenas, o van a producir puentes o enlaces anormales entre las bases nitrogenadas, y eso va a causar el daño permanente en el DNA en una célula que está iniciada. Y luego esa célula iniciada, como les mencioné, si es expuesta a un elemento promotor, se va a producir la proliferación celular, la diferenciación alterada, y luego van a adquirir el fenotipo maligno, con la capacidad de poder crecer en forma o ser inmortal, replicarse en forma ilimitada y poder dar metástasis. Entonces, la mayoría de elementos químicos tiene ese esquema, ¿no? De acontecimientos. O sea, es decir, ingresa al organismo, se produce su activación metabólica y se producen los elementos intermedios. Entonces, pero existen algunos otros carcinogénicos que no necesitan este paso previo de activación metabólica, sino que pueden directamente producir el daño en el DNA, ¿no?
Y acá, entre los más importantes son los fármacos, por ejemplo, los fármacos antineoplásicos, ¿no? Nitrosourea, ciclofosfamida, clorambucilo, son fármacos que nosotros utilizamos en el tratamiento de determinadas neoplasias y que puedan producir un daño directo en el DNA. Y claro, también es parte también de su mecanismo de acción, pues, ¿no? Para matar una célula neoplástica, pero también pueden producir ese daño en una célula normal. Ahora, los procarcinógenos que requieren activación metabólica, como les mencioné, son la mayoría. Y ahí están pues los más conocidos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, también los heterocíclicos, las aminas aromáticas, ¿no? Los productos naturales como la aflatoxina B1, ¿no? La glicofulvina, y otros como las nitrosamidas y amidas, ¿no? Producto de la combustión del carbón, por ejemplo. Entonces, como les había mencionado, es importantísimo el concepto de interacción gen-medio ambiente. Como les dije, hay ciertas personas que tienen mayor predisposición de desarrollar una neoplasia que otras, y eso básicamente se da porque tienen algún tipo de polimorfismo en las secuencias de DNA que codifican proteínas que tienen que ver con la metabolización, la expresión de elementos químicos, ¿no? Entre los más importantes el sistema P450, ¿no? En este caso, en el CYP1A1, por ejemplo, hay personas que tienen determinadas alteraciones, mutaciones, variantes en estos genes y que tienen mayor riesgo de producir cáncer que otras, ¿no? Otro de los sistemas importantísimos que tienen que ver con el metabolismo de estos carcinógenos son las enzimas glutatiógenas transferasa, ¿no? Y igual también existe un porcentaje de la población que pueden tener locus, polimorfismos en este tipo de enzimas y que los hace más susceptibles a desarrollar un determinado cáncer cuando se exponen a un carcinógeno como por ejemplo el cáncer de pulmón o en caso de exposición al humo del tabaco, ¿no? Otros factores que tienen que ver también con la activación de elementos carcinógenos químicos son la edad, el sexo, el estado nutricional, ¿no? Y que determinan la producción de neoplasia maligna ante la exposición de carcinógenos químicos. La diana molecular de un carcinógeno químico es el DNA, ¿sí? Entonces, eh, las mutaciones en oncogenes, de genes supresores tumorales o implicados en la reparación del DNA va a hacer que la célula adquiere este fenotipo maligno, ¿no? Entonces, el DNA es la diana principal, es el blanco de esos carcinógenos químicos, ¿no? Ah, y pueden producir alteraciones, mutaciones, inserciones, transversiones, de lesiones, ¿no? Que van a producir la ocurrencia de neoplasia maligna, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la aflatoxina B1, que produce alteraciones en el gen que codifica la proteína P53 y que va a ser responsable de hepatocarcinoma, sobre todo en Asia, ¿no? Donde se ven muchos de estos casos secundarios de aflatoxina B1. Nosotros tenemos acá también hepatocarcinoma en algunas regiones del país, pero el agente etiológico acá no es tanto la aflatoxina B1, sino es el virus de la hepatitis B, ¿no? B y C. Entonces, como les mencioné, una célula que está iniciada es una célula que ya el daño es irreversible y ese daño se va a transmitir a la siguiente generación de células, ¿no? Entonces, para que una célula alterada por un carcinógeno se perpetúe en el tiempo, debe al menos tener un ciclo de proliferación, de tal manera que el cambio en el DNA se haga fijo, permanente y se transmita a las siguientes generaciones. Ahora, ya hemos hablado de agentes iniciadores, pero también existen agentes promotores, como hemos visto, ¿no? Y existen, por ejemplo, promotores como el esteroforbol, hormonas, como les mencioné, estrógeno, progesterona, que también pueden ser agentes promotores, fenoles, fármacos también, ¿no? Y van a producir básicamente esos elementos cuando van y son expuestas ante un determinado tipo de células, van a producir una proliferación selectiva, es decir, se van a comenzar a crear clones, subclones de células, ¿no? Que van a ir acumulando daños en su genoma, ¿no? Y les van a dar ventajas competitivas, ¿no? Para poder crecer, proliferar y poder evadir el sistema inmunológico y poder progresar y dar metástasis y producir luego la muerte del paciente. Este gráfico ya se los expliqué. Y como les mencioné, entre los factores promotores,
digamos que uno de los más conocidos son las hormonas, ¿no? Los estrógenos, y como ven en este gráfico, como, por ejemplo, los estrógenos, ¿no? En este caso aquí, puede activar vías, ¿no? Sin necesariamente activar factores o receptores factores de crecimiento, sino vías intracelulares, ¿no? Como por ejemplo la vía de las RAS masquinasas o la vía de PI3K, fosfatinoinositol 3-fosfatoquinasa, AKT-mTOR, que va eh, a activar ciertos elementos dentro del DNA, o dentro del núcleo celular, ¿no? En el DNA, para que se produzcan la síntesis de proteínas que tienen que ver con el crecimiento celular, ¿no? Y aparte, los estrógenos no solamente activan estas vías, sino que también pueden directamente, porque son hormonas intracitoplasmáticas, directamente unirse a elementos o regiones en el DNA para promover la proliferación de estas proteínas, ¿no? Entonces, ya les mencioné que existen agentes activantes de acción directa, entre ellos los fármacos como la ciclofosfamida, cloramucilo, sulfano. Estos son independientes de activación, o sea, no necesitan ese paso intermediario para producir el daño en el DNA, sino que actúan directamente sobre las cadenas de ácidos nucleicos, y son considerados como carcinógenos débiles, ¿no? Los hidrocarburos aromáticos policíclicos, estos sí son considerados como carcinógenos potentes. Estos requieren sí la activación metabólica. Se producen en la combustión del tabaco, grasas animales, incluso de asar a la parrilla, por ejemplo, están presentes en las carnes, en los pescados ahumados, ¿no? Este, y están relacionados con cáncer de pulmón, cáncer de vejiga también. Las aminas aromáticas y los colorantes azoicos también. El carcinógeno se forma en el hígado. Son metabolizados por el sistema de oxigenación del citocromo P450, ¿no? Se han visto involucrados, por ejemplo, en neoplasias como el hepatocarcinoma o en el cáncer de vejiga, en el caso de los colorantes como la anilina, ¿no? O los colorantes azoicos también son colorantes que se ven en los alimentos, en el amarillo de la margarina, por ejemplo, ahí encontramos estos colorantes azoicos y que están asociados a cáncer de vejiga, de pulmón. Aflatoxina B1 es una micotoxina producida por Aspergillus flavus que crece en el maíz, en el arroz, que está en el maní que está mal almacenado y está relacionado con el hepatocarcinoma en África y en China. Las nitrosaminas y las amidas, ustedes conocen muy bien que estas se forman en el tracto gastrointestinal, se derivan de las reacciones de las nitrosaminas estables y de los nitritos conservantes, y que las bacterias convierten en nitritos, ¿no? Y que se producen ahí en los alimentos que están conservados, o en el pescado ahumado, o en la carne esta que es conservada con sal, ¿no? Y en las parrilladas también, ¿no? Cuando la carne se expone al carbón directamente, ahí se forman estas nitrosaminas, amidas, que son elementos que favorecen el desarrollo de cáncer de estómago. El asbesto, relacionado con la neoplasia del tracto respiratorio, el clorovinilo con el mangiocarcinoma y otras como el cromo, el níquel, ¿no? También asociados con el cáncer de pulmón. Los promotores de la carcinogénesis tenemos promotores exógenos y endógenos con el gen. Los exógenos, existen muchos elementos que se encuentran en el humo del cigarrillo, ¿no? Inclusive infecciones víricas también pueden ser promotores exógenos. El virus de Epstein-Barr ahí está relacionado. Pero también, como les dije, hay promotores endógenos, como las hormonas, ¿no? El dietilestilbestrol, por ejemplo, está relacionado con carcinoma de endometrio en posmenopáusicas y el cáncer de vaginas en hijas expuestas durante la vida uterina, también a esta hormona, ¿no? Sales biliares, en caso de cáncer de vías biliares, enema de colon, alcohol, relacionado con las neoplasias de orofaringe, laringe, en fin. Eso sería todo en cuanto a carcinogénesis química. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Todo claro? Doctor, Sí, creo que disculpe, ¿qué significaba DES en el carcinoma de posmenopáusicas? Dietilestilbestrol. Ok, Es un doctor. tipo de hormonas, ¿no? Relacionado con ese tipo de neoplasias. Gracias, doctor. Nada.
Muy bien, entonces nos vemos el día miércoles a las 2 de la tarde, ¿sí? Eh, Vamos a traer algunos temas. Probablemente el día miércoles les voy a dar dar algunas preguntas para que las desarrollen. Y el día jueves, voluntariamente, o yo llamo a alguno de ustedes, como ustedes prefieran, y me puedan hacer una exposición sobre la resolución de las preguntas que les voy a dar, ¿ya? Para hacer la clase un poquito más dinámica y que ustedes perciban más. O sea, pueden ser voluntariamente, que va a tener obviamente un incentivo al respecto, pero también si no lo hacen así, pues yo llamo a alguno de ustedes que veo aquí en la lista y bueno, desarrollen el tema, pues, ¿no? Yo creo que para que también investiguen un poquito más en temas relacionados con fisiopatología oncológica, ¿sí? Ok, doctor. Muy bien, entonces nos vemos el día miércoles. Que pasen un buen lunes. Hasta el miércoles. Hasta Nos luego, vemos. doctor. Chao. Hasta Gracias. luego, doctor. Miércoles.